Hola, buenos días todavía por 10 minutos. Somos los mexicanos, somos muy especiales, ¿verdad? De que faltan 10 minutos, todavía no es buenas tardes, pero gracias a Dios de que estamos aquí desde las 11 de la mañana. Si tú hoy nos estás sintonizando por primera vez, por segunda vez, queremos decirte que el próximo domingo empezaremos nuestras clases de cimientos de nuestras creencias, de nuestra fe. Y por favor, búscanos en Facebook para que puedas añadirte a estos cursos que son, así como lo dice, cimientos de nuestra fe, escrito por el apóstol Larry Schnedler. Y bueno, hemos estado viendo, este es el tercer y primero Dios, el último parte del mensaje acerca de la depresión. Primero hemos visto qué es la depresión, cómo identificar si estamos deprimidos. Vimos los 4 tipos de depresión: la normal, la encubierta, la neurótica y la psicótica. Hemos visto también cómo piensa el deprimido de sí mismo, qué piensa de su situación y de su futuro. La depresión puede ser el resultado, hemos también hablado, hemos dicho que la depresión puede ser el resultado de la ira reprimida, de temores reprimidos y de estrés. Así es que necesitamos ver, si tú es la primera vez que estás en esta transmisión, por favor, mira, busca las otras 2 transmisiones, esta es la tercera. Y también la semana pasada vimos algunos consejos de qué hacer. Hemos dicho que somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Dijimos algunos consejos de cómo tratar la depresión en nuestro cuerpo, en nuestra alma, hablando de nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, y también hablamos acerca del espíritu. Hablamos de cómo encontrar esperanza en medio de la desesperanza. Y hoy quisiera decirles, quisiera expresarles que cuando estamos atribulados, ¿qué hacer? Me gustaría que pudiéramos el día de hoy saber cómo tratar con la depresión, porque la verdad es que quizá tú ahorita no te sientes deprimido, pero la depresión es algo que tratará de tocar a la puerta de tu corazón una y otra vez. Cuando estamos atribulados, cuando pensamos, ¿será que vale la pena seguir viviendo? Cuando la esperanza nos evade y pareciera que se esconde la esperanza, ¿qué necesitamos saber? ¿Hacia dónde recurrimos? ¿Qué hacemos? Pues quiero decirte que el único que sabe cómo te sientes, el que puede llevar tus cargas, el que fue experimentado en quebranto, varón de dolores, se llama Jesucristo. Él quiere ser el pastor de tu alma, que te quede claro en tu mente, en tu corazón, que hay una salida, que hay una solución para esta situación en cómo te estás sintiendo. Quiero decirte que su consuelo es compasivo, y ese consuelo está al alcance de tu vida, al alcance de tu corazón. Aquellos que hemos perdido toda esperanza, el Señor nos habla directamente en Mateo capítulo 11, 28, nos dice: vengan a mí, vengan hacia mí todos los que están trabajados y cargados. Y la depresión pareciera que es un trabajo arduo. La depresión puede venir por muchos factores. Hoy quisiera hablar de lo que opinaba Charles Haddon Spurgeon de Inglaterra, un hombre que se le conoció como el príncipe de los predicadores o el gran predicador del siglo XIX. Él hizo una reflexión sincera de sus propias depresiones. Así es, él también pasó por depresiones. No hay servidor de Dios, no hay un hombre, una mujer que no haya sido trastocado por la depresión, por alguna situación, sea de trabajo, de separación matrimonial, de divorcio,
una muerte inesperada, un duelo inesperado, una situación que cambia en nuestro cuerpo biológicamente, cambios, decíamos, cambios por hormonales, en fin, hay muchas causas de la depresión, pero él también pasó por depresiones y él hizo una sincera reflexión de su propia depresión. De esta descripción podemos tener una mejor perspectiva de lo que es la depresión. Y él dice que los tiempos que más favorecen la depresión, él decía, según dice mi propia experiencia, puede resumirse en una breve lista. Lo primeramente se debe mencionar la hora del gran éxito. Veíamos el miércoles pasado cómo Elías, después de un gran avivamiento, después de un gran éxito, cuando él había acabado con la idolatría a Baal y a la diosa Aserá o Astarte, cuando él ve este gran avivamiento, demuestra a su pueblo, al pueblo de Israel, que el verdadero Dios es Jehová, Yahvé, el todopoderoso, el eterno Adonai. Él era el verdadero y sigue siendo el verdadero Dios. Hoy la palabra que Dios nos dio acerca de que Él reinará y reinará por siempre. Vemos que Él reinaba en los tiempos de Faraón y sigue reinando, y Él sigue reinando hoy y puede reinar en tu corazón si tú lo permites. Pero veíamos cómo Él, después de este gran éxito, entra a una profunda depresión. Cuando finalmente un deseo que se ha tenido por mucho tiempo se cumple, y Dios es glorificado en gran manera en nuestras vidas y obtenemos un gran logro. A lo mejor has terminado tus estudios, a lo mejor has terminado, por fin conquistaste al amor de tu vida, por fin ahí está, y es cuando estamos más susceptibles a desmayarnos. Antes también de un gran logro es común cierto grado de la depresión. Entonces, cuando llegamos a un gran éxito, cuando hemos trabajado arduamente para llegar a un lugar, para obtener algo, puede venir una depresión. O también en el camino, porque enfrentamos las dificultades que se nos presentan y nuestro corazón se turba, se hunde. Esta depresión sobreviene, dice Charles Spurgeon, esta depresión me sobreviene cuando el Señor está preparando una gran bendición para mi ministerio. Entonces puede venir esta clase de depresión cuando el Señor está a punto de traer algo poderoso a nuestras vidas. La tercera manera que él dice, en medio de una larga e ininterrumpida jornada de trabajo, la misma aflicción puede aparecer. Un arco no siempre puede doblarse sin el temor de que se rompa. Por eso es necesario que trabajes en tu cuerpo. Como decíamos la semana pasada, tienes que descansar, tienes que alimentarte bien. A los pastores muchas veces nos pasa esto, que desde muy temprano nos empiezan a llamar con problemas, con situaciones. No son fáciles. Ninguna situación por la cual nos llegan a llamar son situaciones que se pueden tratar a la ligera. Y eso los siervos, los consejeros, los pastores, las personas que nos dedicamos a dar nuestra vida para Dios, sirviendo al prójimo, pudiera llegar una ardua tarea donde estamos en varios en vivos y nos llaman en ese momento para avisarnos de malas noticias que pueden lastimar nuestro corazón, que nos hacen sentir sin esperanza, y nos llaman por problemas matrimoniales, familiares, de salud. Eso puede traer una depresión y necesitamos descansar. También decía él, nos sobrecogerá sin saber por qué. Aquí pueden ser cambios hormonales, cambios de metabolismo, en fin. Entonces dice él, también nos sobrecogerá sin saber por qué. Porque es mucho más difícil deshacerse de ella, de la depresión, cuando ni siquiera sabemos por qué. Debemos tratar de razonar ante una depresión. No debemos tratar de razonar ante una depresión sin causa. Si aquellos, dice, que se burlan de tal melancolía pudieran sentir el dolor tan solo por una hora,
su risa se convertiría en compasión. Hay personas que están pasando por depresión. En la semana pude hablar con una preciosa mujer que ama al Señor, que es creyente y está teniendo una depresión muy profunda. Estuvimos platicando como hasta las 2, 3 de la mañana hablando de la palabra. Quiero decir que a pesar de que nuestra confianza, y esto es muy importante que tú lo sepas, a pesar de que tu confianza esté delante del Señor y tú creas que Jesús es tu Señor, puedes vivir una depresión sin causa. Por lo tanto, si preguntáramos por qué los siervos del Rey Jesús deben atravesar tan frecuentemente por el valle de la sombra de la muerte, no sería difícil encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Cuando los siervos, cuando los líderes, cuando los pastores pasamos por alguna depresión, necesitamos entender que no es por nuestra fuerza, es a través del Espíritu de Dios, no es por nuestra sabiduría ni nuestro entendimiento bíblico de las profundidades, de las verdades eternas, celestiales, que nosotros podemos ayudar a los demás. Es por su Espíritu y no es con ejército, es con su poder. Por lo tanto, todo esto forma parte de un plan de Dios para hacernos mejores. El día de ayer, mientras entrevistábamos a una preciosa mujer pastora argentina, creadora del pañuelo azul, que el lema principal es salvemos las dos vidas, hablando acerca de la vida y de salvar las vidas de aquellos bebés gestantes. Ella hablaba de que en este tiempo se le da prioridad al placer, más que si algo me causa placer, voy a hacerlo, aunque me destruya. Pero si algo me causa dolor, voy a evadirlo. Sin embargo, vemos en la palabra del Señor que Dios nunca nos promete que no vamos a sufrir, que no vamos a pasar por depresiones. El Señor nos promete que estará con nosotros en medio del dolor y de las circunstancias que no entendemos y que llegan a nuestra vida como alguien que va corriendo, llega a nuestra vida y nos trata de destruir. Cuando nuestro corazón está presionado hasta el suelo y se deprime por el solo hecho de estar vivo, permite que en medio de tu depresión, esa depresión te presione, pero no hacia abajo, sino ni a los pensamientos de suicidio, sino que te presione a Dios. Dice la palabra en 2 de Corintios 4 del 8 al 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. No le vas a dar rienda suelta a tu depresión aunque venga. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Esto es lo que Dios nos ofrece. Deja que la luz de Dios irrumpa en la oscuridad de tu adversidad y deja que el cielo se llene de gozo al saber que estamos siendo ejercitados aún en la angustia, en la tribulación, en el dolor. Aún en este tiempo, en esta tierra, será mejor para nuestro entrenamiento en la escuela de la adversidad. La adversidad nos hace seres empáticos, seres que estamos dispuestos a abrazar a alguien que está pasando por dolor. Por lo tanto, el Señor nos permite pasar por esto para ser consolados y con esa misma consolación consolar a otros. Cuando estás cansado, cuando estás atribulado, ¿cómo puedes recibir descanso para tu alma? ¿Cómo? Hoy quiero hablar también de cómo vencer la depresión. Y esto es algo que se aprende. No es algo que solamente tú tienes que escuchar el día de hoy. Guarda esta liga para que en el momento en que venga la depresión a tocar a tu puerta, tú puedas escuchar esta enseñanza, o escríbela, enséñala, dísela, dásela a aquellos que están pasando por un duelo, dásela a aquellos que necesitan conocer del Señor. Yo les pido que estén orando por la familia Salgado, por la familia de mi papá. Les ruego que pidan al Señor por fortaleza, porque estamos atravesando una
parte de la escuela de la adversidad. Y cuando las tinieblas llegan a nuestra vida, podemos sentirnos consumidos por la situación que provoca esta oscuridad. Durante estos tiempos no es fácil ver a Dios. Es muy difícil ver lo que Dios quiere que veamos. Estamos ciegos porque estamos en medio de la oscuridad. Durante esos días estamos cegados por las tinieblas y no debemos confiar en nuestra propia perspectiva. Es tiempo de que nosotros podamos entender que no debemos confiar en nuestra propia visión, porque nuestra perspectiva está nublada, dañada y lastimada por las pérdidas y el sufrimiento de nuestro corazón. En vez de ello, debemos ver la vida desde la perspectiva de Dios. Necesitamos mirar las cosas como Dios las ve. La única manera de tener este punto de vista La única manera de tener este punto de vista es ofreciendo nuestros corazones a Dios y permitiéndole a Dios. Eso es algo que solo tú puedes hacer. Yo no puedo hacerlo por ti, nadie más puede hacerlo por ti. Tú necesitas decirle: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí están mis emociones, aquí está como yo veo la vida. Vimos en la primera clase cómo es que el deprimido ve su propia vida, su situación y su futuro. Por lo tanto, hoy quiero darte algunas soluciones de cómo atravesar, algunas maneras de cómo tratar con la depresión cuando ésta venga a tocar a nuestra puerta. Punto número 1, vaya anotando por favor. Tienes que entender que Dios ofrece una solución real para cada uno de tus problemas. Dios ofrece una solución real para cada uno de tus problemas y Dios te los puede mostrar a través de sueños, a través de enseñanzas, de predicaciones, a través de tus hermanos en la fe, a través de tu familia en Cristo, a través de la gente que te rodea, a través de las circunstancias, a través de la Biblia, a través de visiones, a través de una palabra profética. Cuando no sabemos cómo solucionar un problema, nos vamos a sentir frustrados porque no sabemos, como ya decíamos, está las tinieblas cirniendo alrededor de nosotros, se están acercando. Nuestra vista es nublada. No sabemos a qué rumbo ir. Y es como, por ejemplo, si un reloj deja de funcionar, a lo mejor el dueño del reloj tiene una sensación de incertidumbre porque dejó de funcionar el reloj y no tiene otra manera de ver qué horas son durante el día. Pero el maestro relojero no siente esa incertidumbre porque él sabe qué hacer para que ese reloj empiece a funcionar. Así es nuestra vida. El creador del universo, de todo lo que existe, de todo lo visible e invisible, Él te creó a ti y sabe cómo funcionas. Él creó todo tu cuerpo y sabe cómo arreglar lo que no está funcionando. Aunque usted no lo sepa, aunque yo no lo sepa, aunque tú te sientas desesperado y digas: Señor, pasan los meses, pasan los días, pasan los años, yo quisiera que esta situación cambiara en mi familia, en mi corazón, en mi manera de pensar, y veo que pasa, Él te guiará en el camino que debes andar. En el libro de Proverbios capítulo 3 del 5 al 6 dice: fíate del Señor, fíate de Jehová, créele a Él, confía en Él. Dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes, no sigas dirigiendo tu vida tú misma, tú mismo. Necesitas hoy tomar un alto y decir: Señor, yo creí que lo mejor para mí era esto. Yo creí que lo mejor para mí era alejarme, era quitar, era poner. Pero yo quiero que tú, Señor, me hables y que me hables. Si estás desesperado, entonces el Señor
escuchará, aunque le grites, aunque le llores, aunque sea de una manera muy callada, el Señor escucha. A veces decimos: Señor, te lo he gritado, te lo he dicho enojado, te lo he dicho de buenas, te lo he dicho cantando, y aún así pareciera que no entiendo hacia dónde manejar mi vida, hacia dónde llevar mis pensamientos. Hoy el Señor te dice: no te fíes en tu propia prudencia, reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él entonces enderezará tus veredas. Algo que el Señor me ha enseñado en este tiempo: en el libro de Job hay una palabra que dice: te será firme una cosa. Tú decidirás una cosa, y cuando eso que tú decidas y que tú te propongas te sea firme, entonces la luz de Dios vendrá sobre tus caminos. Eso quiere decir que Dios no le gusta la indecisión. Él quiere que tú tomes una decisión. Cuando estamos en una indecisión, el enemigo toma ventaja, porque la palabra de Dios dice que el hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, pídele al Señor: Señor, no quiero hacer lo mío, pero si tú estás tomando una decisión, entonces Dios enderezará tus veredas. Aquí dice: reconócelo en todos tus caminos. Entonces tú le vas a decir: Señor, he tomado la decisión de salirme de trabajar, he tomado la decisión de separarme, he tomado la decisión de alejarme, he tomado la decisión de empezar esta universidad, este trabajo, de hablar con mi padre, de hablar con mi madre, de decir esta situación, de buscar ayuda. Y cuando tomes una decisión, el Señor enderezará tus veredas. Lo segundo es que tienes que buscar qué dice la Biblia acerca de cómo te sientes en medio de esas tinieblas y de la confusión. Tú necesitas decir: ok, Señor, yo me siento así. Y la semana pasada puse algunos ejemplos. Si tú dices que no hay solución, la Biblia dice esto. Si tú dices que te vas a quedar solo el resto de tu vida, la Biblia dice aquello. Entonces, tú necesitas buscar en la palabra acerca de tus pensamientos. Escríbelos. Y pregúntale al Señor: siento esto, por eso les mandé de tarea, y sé que a algunos les cuesta trabajo hacer esto, trazar la línea de la vida. Trazar una línea donde tú vas a dividir niñez, juventud, adolescencia y juventud, y la etapa adulta. Y poner cualquier situación que haya traumatizado tu mente, que te haya hecho sentir fuera de balance, algún acontecimiento de muerte, de pérdida, de cambio, o alguna llegada, una nueva llegada a tu vida. Todo eso lo tienes que escribir. En el libro de Isaías capítulo 50:10 dice: fíjate, ¿quién hay entre ustedes que tema al Señor y oiga la voz de su siervo? Entonces Dios nos está diciendo: primero tienes que temer a Dios y tienes que oír las palabras de Dios a través de sus siervos, a través de los que te hablamos, a través de Juan, de Mateo, de Lucas, de Jeremías, de Moisés en el Pentateuco, de Salomón en Proverbios, en Cantar de los Cantares y en Eclesiastés. Necesitas oír la voz de sus siervos. Y fíjate, haz esta pregunta: ¿quién teme al Señor y oye la voz de sus siervos? Después, el que anda en tinieblas y carece de luz, o sea, el que está en depresión, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Hemos dicho que a través de esta línea de vida, nuestro consejo es que confrontes cualquier pérdida en tu vida y te permitas llorar y ser sanado. Te permitas llorar y ser sanado. Eclesiastés 3:4 dice: hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar o de hacer luto y tiempo también de bailar. Lo tercero es que necesitamos escudriñar en nuestro corazón si hemos pecado. ¿Por qué? Porque
hemos dicho que la depresión puede ser la consecuencia de nuestras malas acciones, no de ayer, no de antier, sino puede ser de hace años, que estábamos perdidos, que no estábamos conscientes, que nos dejábamos llevar por lo que el mundo enseña, el placer, lo que queremos, lo que nuestro cuerpo demanda, lo que nuestros ojos quieren ver. Dios ofrece la solución para nuestros pecados. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, pero Jesús no quiere que estemos alejados de su Padre. Él desea tener una relación significativa con nosotros. Jesús es el Dios que tomó forma humana y vino a la tierra, vivió sin pecado y decidió pagar la pena por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz y su sangre fue el pago para saldar nuestra deuda por nuestros pecados. Hoy tú puedes recibir perdón cuando con toda la humildad de tu corazón confiesas tus pecados. ¿Cuántas veces? Yo le he preguntado, Señor, ¿cuántas veces debo confesarte mis pecados? Porque todavía pareciera que el enemigo me recuerda lo que hice en mi juventud, la manera en cómo traté a mis padres, la manera en cómo me conducí en la universidad, cuando trabajaba. Y el Señor me dijo: hasta que halles reposo en tu alma, entonces no tengas temor de decirle a Dios. Dile a Dios lo que has hecho mal, porque a veces decimos: ya Dios, ya, sí, Dios ya lo perdonó, pero Dios está trabajando en la sanidad, por eso lo confesamos. Sí, Dios no se vuelve a acordar, dice: tan lejos está del este del oeste, yo he apartado tus transgresiones, tus pecados, tus rebeldías. No me acuerdo de la rebeldía de tu juventud, pero Dios está sanando nuestros corazones, y al confesar no solo nos desahogamos, al llorar no solo nos desahogamos, sino que recibimos la sanidad de por causa de nuestros pecados. Confía en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Ofrece entonces tu corazón a Dios para que limpie después de confesar tus pecados. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Otra vez, cuando tú te hincas o cuando tú te pones a orar, a hablar con Dios, luego el enemigo te dice: estás bien, no pasa nada, no tienes nada. Pero aquí dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y escucha, y la verdad no está en nosotros. Y lo primero que hemos hablado los miércoles de la armadura del soldado cristiano es la verdad, que nuestra vida tiene que ser caracterizada porque hablamos con la verdad. Si confesamos nuestros pecados, dice el versículo siguiente, el versículo 9, Él, hablando de Dios, es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este punto número 3, qué difícil es para muchos de nosotros, o para algunos, que el orgullo y la soberbia es una característica en sus vidas. Y lo más difícil es que el orgullo y la soberbia, quien es orgulloso o quien es soberbio, no nos damos cuenta. Es como el mal aliento, todos se dan cuenta menos aquel que tiene el mal aliento. Por lo tanto, necesitamos derramar nuestra alma y decirle: Señor, he pecado contra ti. Y apunta, y después de apuntar lo que venga a tu mente, no lo resistas, no digas: no, eso ya Dios, no, eso ya, no, apúntalo. Y en tu oración dile: Señor, aquí te confieso este pecado, te confieso este otro pecado y recibo tu perdón. Ten mucho cuidado de al final decir: yo recibo tu perdón. Punto número 4 para enfrentar y tratar y vencer la depresión. Concéntrate no en tus problemas. No te concentres en tu depresión, en tu separación, en tu pobreza, en tu enfermedad, en tu rechazo, en tu soledad. Concéntrate, y este es el punto número 4, en el gran amor de Dios. Concéntrate en que Él te ama.
A pesar de que alguien te haya dejado, te haya abandonado, te haya traicionado, concéntrate, alimenta tus pensamientos que se centren en el gran amor de Dios por ti, porque Dios, apunta esto, Dios me ama con amor incondicional. Dios te ama con un amor que la Biblia llama ágape. Ágape es la palabra griega que significa que Dios nos ama con un compromiso de buscar nuestro mayor bien independientemente de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer. Nuevamente, el amor ágape es la palabra que describe un amor con un compromiso de buscar nuestro mayor bien independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer. Entonces, si hacemos mal, en medio de esa maldad y de ese pecado, cuando Dios viene con su don del arrepentimiento, Él buscará nuestro mejor bien, nuestro mayor bien, a pesar de nuestro pecado. No significa que no pasaremos por las consecuencias, las viviremos, pero su amor ágape nos elevará a tener una mejor relación con Él, una mejor relación con nuestros semejantes o de aquello que dejemos de hacer. Hay gente que dice: no he orado, no he leído la palabra, y están en sus casas y oyen la alabanza y la adoración, pero no se meten a adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque dicen: he dejado de leer la palabra, he dejado de orar, he dejado de amar a Dios como antes le amaba, he abandonado mi primer amor. Aún así, el amor incondicional, el amor ágape de Dios buscará tu mayor bien, y eso es que tú puedas acercarte a Dios a pesar de lo que has dejado de hacer o de lo que hemos hecho. Jeremías 31:3 lo dice así: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Te prolongué mi misericordia. Estas son palabras de tu Dios. Y si tú te has alejado de Él, y si has dejado de leer la palabra, y si has dejado de orar, y has sido quizá rudo con tus palabras hacia tu esposa, hacia tus hijos, tu mujer, has dejado de amar, o sientes que has dejado de amar a tu esposo y que has maltratado a tus hijos, el Señor te dice: te he prolongado mi misericordia, y mientras hay vida, Eclesiastés dice que hay una esperanza para ti. Punto número 5, cuidemos nuestros pensamientos. El punto número 4 me lleva a pensar en que yo necesito enfocarme en el amor de Dios, y para eso necesito quitar pensamientos que me están deteniendo. Cuidemos nuestros pensamientos. Los estudios e investigaciones verifican que una persona decide, literalmente, en lo que decide pensar, cambia la química del cerebro. Esto te lo repito, lo dije la semana pasada, lo repito hoy. Los estudios, investigaciones neurológicas han verificado que lo que la persona decide pensar cambia la química del cerebro. Entonces, lo que hay en el espíritu vendrá a hacer algo en el ámbito físico. Usted necesita llenar su mente con la mente de Dios, saturarla. Así es como debemos de tratar la depresión: saturar nuestros pensamientos con la perspectiva de Dios y con sus promesas, y decidir, escúchame bien, decidir dejar de pensar y hablar negativamente. Esa es tu decisión, decidir dejar de pensar y de repetir esos malos pensamientos. Por lo demás, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, pon todo esto en tu lista: verdadero, honesto, justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto
piensa, en esto pensad, dice la palabra. Ese es el punto número 5. 4, céntrate en el amor de Dios. 5, cuida tus pensamientos. 6, asegúrate de creer que en medio del dolor, y estos son también tus pensamientos, yo creo, yo voy a reemplazar mis pensamientos. Asegúrate de creer que en medio del dolor Dios tiene un destino de bien para ti. Y esta es la lucha del cristiano toda la vida, que a pesar de que pasamos por noticias muy difíciles, cuando vemos que esta epidemia está cirniéndose, llegando cada vez más cerca, pudiéramos decir: Señor, ¿dónde estás? Pero en medio de todo este dolor y de toda esta frustración y de la soledad, Dios está contigo. Dios está conmigo. Y hoy tienes que creer que los propósitos eternos de Dios se están cumpliendo al permitir que malas noticias lleguen a nuestra vida, que el dolor toque a la puerta de nuestro corazón. Dios tiene un plan maestro para ti y para mí. Y a pesar de que te sientas triste, tú y yo debemos de reconocer que nuestros pensamientos Dios nos los dio para gobernarlos, y que vamos a creer que Él está en medio de lo que estamos viviendo y que Él tiene un destino de bien para nosotros. La palabra del Señor dice en Romanos 8:28, un versículo que todos nos sabemos de memoria, pero que cuando estamos pasando por depresión, por luto, por dolor, por separación, por divorcio, por malos entendidos con la familia, con los hijos, sentimientos de rechazo, de soledad, de angustia, de persecución, de enfermedad, es ahí donde tenemos que recordarlo. Sabemos, así empieza este versículo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Entonces, punto número 6, cree firmemente que en medio de tu depresión, en medio de tu dolor, Dios tiene un plan bueno. Porque es aquí. Yo hablaba con esta preciosa mujer y me hablaba de su relación con sus hijos, me hablaba de su relación con su familia, que eso es lo más devastador, del rechazo, de la soledad. Y precisamente yo le decía: reemplaza todos esos malos pensamientos donde te sientes sola, abandonada, triste. Dios está contigo. Y te lo repito, si me estás escuchando, Dios sigue en control. Y cree que Él tiene un plan bueno para tu vida. Punto número 7. Esto me lleva al punto número 7. Haz un intercambio. Así. Míralo como algo físico. Haz un intercambio entre tu dolor. Vamos a suponer que este es mi dolor. Estoy haciendo un intercambio entre mi dolor y el agua de vida. Haz un intercambio entre tu dolor. ¿Y cómo vas a intercambiarlo? ¿Por qué? Por acción de gracias. Cuando sientes que el dolor está fuerte dentro de ti, empieza a agradecer a Dios. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, da gracias a Dios en todo, aún por la depresión, por el duelo, por haber pasado lo que viviste. Dale gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes, para conmigo, para con vosotros en Cristo Jesús. Y por último, me gustó, son 8 puntos y este es el 8º. 8 significa volver a empezar. Así es que después de esto, vuelve a empezar. Punto número 8. Dios te ofrece paz permanente
a través de tu relación con Cristo Jesús que cambiará tu vida. Dios te ofrece paz permanente a través de una relación con Jesús que cambiará tu vida. Dentro de esta relación, quizá Dios te pida, por eso no lo puse como el punto 8, pero dentro de este punto 8 pudiera ser que Dios te pide perdonar. En esta relación quizá Dios te pide pedir perdón. Y muchos de nosotros decimos, es que ya pedí perdón. Y el Señor te dice, vuelve a llamar y vuelve a pedir perdón. Las veces que sea necesario, pide perdón. Las veces que sea necesario, perdona. Ahora, ¿qué significa en este punto número 8? Cuando Dios es el Señor, cuando Jesús es el Señor de tu vida, porque cuando le comentamos o le compartimos a alguien de nuestra fe, le decimos, haz a Jesús el Señor de tu vida, pero no explicamos qué significa ser Señor. Señor significa maestro, regidor y dueño. Nuevamente, Señor significa que es maestro, regidor y dueño. Lo que realmente les estamos diciendo es, ¿estás dispuesta a confiar tu vida en las manos del Señor Jesucristo, sabiendo que Él es totalmente confiable para hacer siempre lo mejor para ti por su amor ágape? Jesús demostró este amor incondicional cuando murió por ti y por mí en la cruz. Él pagó la deuda que tú y yo debíamos de pagar. Ese es un amor real, ese es un amor sacrificial. Puedes creer y confiar en Jesús, que Jesús te da sentido a tu vida en medio de tu depresión. Lo que más anhelamos es el objetivo y el sentido de nuestra vida. Él te enseñará la verdad, Él te mostrará el camino que debes de tomar. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Recuerda que Dios es soberano sobre tu vida, que Él promete darte esperanza para tu futuro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Salmo 71:5, porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Alguien me preguntó, ¿es correcto perdonar siempre? Alguien de mi entera confianza me lastimó y ahora estoy de mal humor, me siento dañado por lo que me hicieron. No puedo soltar a ese hombre, esa mujer, por el gancho emocional. Mi respuesta es esta: nuestra manera de pensar afecta nuestras emociones. Si tú estás albergando falta de perdón en tu corazón hacia alguien, quizá estés experimentando depresión como resultado de un pecado que se llama falta de perdón. El no perdonar es pecado. El no soltar los pensamientos y los sentimientos negativos y aferrarnos al dolor de la traición, aferrarnos a la ofensa, es un pecado. Es normal sentir dolor. Es normal sentir dolor cuando nos han herido, nos han lastimado, nos han robado, nos han traicionado. El pecado entra cuando permitimos que la tentación a aferrarnos a ese dolor y no perdonar y soltar nuestros pensamientos y no soltar nuestros pensamientos negativos, es ahí donde caemos en el pecado del rencor y de la falta de perdón. Hoy te digo, si tú estás pasando por esto, yo sé lo que sientes. Conozco ese camino. Y ese camino no es fácil transitarlo. Ese camino, cuando hemos sido tan heridas, tan heridos, no es fácil, pero es posible con la ayuda de Dios. Tú sabes lo que es correcto hacer, y al hacer o querer, en el momento en que tú quieres y haces lo correcto, das un paso hacia la obediencia, Dios te va a llevar a una libertad emocional y espiritual. No sabes lo que te espera cuando tú das un paso en fe. A veces pareciera que ese paso lo damos al vacío,
pero Dios está contigo. La Biblia dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. En la manera. Imagínate un gancho que estuviera colgado a tu cuello. La falta de perdón es un gancho agarrado a tu cuello. Y luego imagínate que en ese gancho, del otro lado del gancho, estás arrastrando a la persona que te dañó. ¿De veras vas a querer arrastrar el peso de ese dolor y de esa traición el resto de tu vida? ¿Realmente quieres eso? El Señor quiere que sueltes tu enojo y tu dolor, que el dolor que éste causó en el pasado o en tu presente. Déjalo en las manos de Dios. Él quiere liberarte del gancho emocional. La palabra del Señor dice en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Busqué ayer la palabra venganza y el diccionario dice consiste en el desquite contra una persona o un grupo en respuesta a una mala acción percibida. Y tú dices, no, pastora, yo no lo percibí, lo sufrí, lo sufrieron mis hijos, lo sufrió mi familia, lo sufrió mi economía, lo sufrió mi congregación, lo sufrieron las personas alrededor de mí. No es percibido para ti, pero quiero decirte que esta vida es tan corta que cuando volteamos hacia atrás y nos damos cuenta de lo que nosotros hemos hecho, para nosotros es una percepción, y cuando nos hacen algo es algo muy real. Por eso es una percepción, porque nuestras acciones, todos nosotros necesitamos cambiarlas. Yo te quiero dirigir hoy en una oración de perdón al ofensor, aquel que te dañó. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias, porque hoy sé que te interesas en las heridas de mi corazón, las heridas que yo he recibido. Tú conoces el dolor que he tenido y que he soportado por causa. Y di qué es lo que te está doliendo: traición, robo, muerte, fracaso. Dile. Haz una lista de ofensas y dile: Señor, en este momento dejo todo este dolor en tus manos. Dile: gracias, Señor, porque moriste en la cruz por mí y porque me extendiste tu perdón. Y como un acto de mi voluntad, hoy decido perdonar. Y empieza a poner ahí, dile a quiénes estás perdonando. Si sabes los apellidos, dile nombre y apellido. Señor, en este momento libero de mi gancho emocional a estas personas y coloco este dolor en la cruz. Rechazo cualquier idea de venganza. Renuncio a mi derecho legal de réplica y confío que en tu tiempo y según tus planes tratarás con esas personas que como tú consideres conveniente, como tú quieras. Yo renuncio a la sed de venganza. Señor, gracias por darme tu poder para perdonar, para que yo sea libre, en tu precioso nombre. Amén. Jeremías 31:27 dice así: porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Anota este versículo donde gustes. Tú que estás pasando por dolor, por tristeza, Dios satisfará tu alma cansada y saciará tu alma entristecida. No tengas miedo. Si nunca le has pedido a Jesús que venga a tu corazón, dile: Señor, recibo tu paz. Gracias, la necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Reconozco que he pecado. Perdona mis pecados. Ven a mi vida y sé el Señor y Salvador. Te doy el control de toda mi vida. Hazme
la persona que tú quieras que yo sea. En tu precioso nombre. Amén. Amén. Gracias por su atención. Espero que esta información te ayude a tomar las mejores decisiones en el momento que atravieses una depresión o que la depresión quiera tocar a la puerta de tu corazón. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.